Dios les bendiga, estimados hermanos, hermanas. Bienvenidos a la clase de este día. Hoy es 21 de junio del año 2020 y qué bueno que esté conmigo en esta hora para poder estudiar de la palabra del Señor. Siempre es bueno que nosotros nos acordemos de la enseñanza que nuestro Dios nos da a través de su palabra. Así que la escuela dominical es un bastión, una parte importante en la vida del cristiano. Así que por eso yo me alegro de que usted esté en esta hora conmigo para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Y ahora nos toca estudiar la lección número 17 de nuestra guía de Escuela Bíblica Dominical de adultos. Y por eso me alegro que usted esté conmigo para que juntos estudiemos. Estamos estudiando la unidad número 3 de nuestra guía, cuyo tema es ¿por qué necesitamos la Biblia? Como recordarán, en la primera lección de esta unidad hablamos acerca de la autoridad de la palabra del Señor, por eso es necesario, por eso necesitamos la Biblia. Y la lección anterior, en la del domingo pasado, ¿por qué necesitamos la Biblia? Bueno, porque ella también, la Biblia es la que nos enseña acerca de la moral, de la moralidad, y que eso es parte también de los atributos de Dios, y que no hay nadie mejor que pueda enseñarnos acerca de moral que nuestro gran Dios. Por lo tanto, si usted no estuvo conmigo en la lección anterior, le invito a que vaya a ver esa lección. Ahí está, dentro del canal, usted búsquelo. Y bueno, y si estuvo conmigo, pues gloria al Señor, porque ahora vamos a continuar con la unidad 3, ¿por qué necesitamos la Biblia? Y el tema de este día es la Biblia habla a las personas. Por eso necesitamos la Biblia. ¿Por qué necesitamos la Biblia? Porque la Biblia es la que habla a las personas. Y es que Dios nos habla a través de las Escrituras. Dios nos va a, ese es el deseo de Dios, que nosotros le escuchemos. Y no hay nada mejor. Cualquier persona puede hablarle de Dios. Incluso yo le estoy hablando, pero no hay nada mejor que lo que yo le esté diciendo lo compare con las Escrituras. Si la palabra del Señor, si la Biblia nos enseña, si lo que estamos diciendo es algo que dice la Biblia, entonces hay que creerlo, hay que obedecerlo. Pero si lo que decimos no está amparado a la palabra, entonces pues hay que desecharlo. El mismo Pablo nos enseña ahí en la palabra que él dice en su consejo, dice, oírlo todo y retener lo bueno, pero cuando se trata de la escritura, entonces ahí hay que escuchar, y hay que escuchar al 100% lo que dice Dios a través de su palabra. Por eso el texto de este día es bien importante que nosotros lo aprendamos también, que lo memoricemos. El Salmo 119, versículo 18, es el texto que tenemos para aprendernos en esta oportunidad. Y dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Ese es el texto, Salmo 119, 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Es importante lo que el salmista nos enseña en este versículo. O sea, no solamente de tener la Biblia allí toda empolvada, más ahora que ya tenemos varios días de no asistir a las iglesias, ya vamos, que marzo, abril, mayo, ya casi llevamos 3 meses de que no estamos en nuestras iglesias, y algunos hermanos, hermanas, lastimosamente, pues posiblemente no se han acordado de su Biblia, que ahí está, y que no hay nada mejor que, que podamos hacer que abrirla y leerla y meditar en ella. Eso es lo que el salmista nos enseña a través de la lectura también que vamos a tener de estos versículos. Y él dice,
me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Oiga, los mandamientos del Señor nuestro Dios pueden hacer sabio al sencillo, dice la misma escritura. O sea que es bien importante que nosotros conozcamos más de su palabra, que meditemos en ella. Entonces, por eso la lección de hoy es bien importante. La lección de este día es importante que nosotros la atesoremos en nuestro corazón. Aunque hayamos estudiado tantas veces la Biblia, bueno, yo no sé ustedes, pero yo tengo ya varios años de ser cristiano. He leído la palabra del Señor varias veces y siempre encuentro algo nuevo. Siempre hay algo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Por eso, aunque usted se sienta como alguna persona o en cierta ocasión, recuerdo que me dijo, no, tú no tienes nada que decirme porque yo sé la Biblia completa. Entonces, yo tuve que decir a esta persona, bueno, qué lástima porque si la sabe, pero, o sea, lo tiene en su mente, pero no ha llegado hasta su corazón, porque si en su corazón estuviera una persona diferente. Entonces, la memorización tiene que ver con nuestra mente, pero la meditación tiene que ver con lo que hay también en nuestro corazón. Por eso es importante que nosotros no solamente la leamos, sino que la meditemos como así el salmista cuando él dice porque siempre están en mi corazón. Eso nos indica de que este hombre vivía apasionado de la palabra de Dios, enamorado de la Torá, ya que él tenía solamente la Torá, o sea, los mandamientos, la ley de Moisés, pero nosotros ahora tenemos no solamente la Torá, sino también tenemos toda la Biblia, los profetas, tenemos los libros históricos, tenemos el Nuevo Testamento, donde podemos aprender cada día más de la palabra del Señor. Por lo tanto, quiero invitarle a que usted pueda leer estos versículos, ya que, como siempre he dicho, por cuestión de tiempo, mejor dejo que usted los lea en su casa. El Salmo 1 del versículo 1 al 6 y el Salmo 119 versículos del 1 al 8, versículo 11 y el versículo 97 al 104. Estos versículos le invito, bueno, no solamente le invito a que lea estos versículos, sino lea todo el capítulo 1, como también todo el capítulo 119, aunque es un poco largo porque es un acróstico de el Aleph Bet, que es lo que he mencionado en otras ocasiones, lo que para nosotros en el castellano es el abecedario. El Aleph Bet se podría decir, aunque no es correcto, pero puede ser el abecedario hebreo, cuyo abecedario o cuyo Aleph Bet tiene 22 consonantes, y el salmista de una forma majestuosa y hermosa utiliza cada letra del Aleph Bet para hacer una estrofa de lo que compone el Salmo 119. Así que yo le invito a que usted lo lea y que medite en ella. Entonces, es importante que ahora nos acordemos de esto. Estos dos salmos que vamos a estudiar esta noche o esta tarde, no importa la hora que usted me esté viendo, donde quiera que se encuentre, pues es importante que nosotros entendamos esto. Los dos salmos que vamos a estudiar en esta lección ofrecen un recordatorio útil de que la escritura es una obra literaria magnífica y profunda, una obra literaria magnífica y profunda, además de ser la infalible o inerrante palabra de Dios. El Salmo 1
usa el contraste para destacar la marcada diferencia entre los que siguen la palabra de Dios y los que la rechazan, así como también el Salmo 119 es, como dije, es un brillante acróstico en el que el salmista utiliza cada letra del Aleph-Bet para componer sus estrofas. Así que al estudiar estos pasajes es necesario que usted pueda dedicar un momento para apreciar la magnificencia de Dios, como la belleza de la escritura que Dios iluminó a este hombre para inspirarlo y hacer estas hermosas estrofas que declaran acerca de las bendiciones que el ser humano puede alcanzar al dedicarse a meditar en la palabra de Dios. Eso es lo más importante como seres humanos. Recuerdo que en el Salmo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, dice por el versículo 5, si no me equivoco, dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos eso como creyentes, que nuestra vida va a ser de éxito, nuestra vida va a ser una vida triunfante si siempre estamos meditando en la palabra de Dios y todo lo que nosotros hagamos vaya enfocado en hacer cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, por eso yo me alegro de que usted estudie conmigo la palabra del Señor y que podamos meditar en ella. Entonces, es importante. Y ahora, ya que estoy hablando de meditar, no sé qué significa para usted meditar en las Escrituras. Es una pregunta que el autor de la guía nos sugiere siempre que comencemos con una pregunta, y la pregunta de esta tarde sería esa: ¿qué significa meditar en las Escrituras? Y es necesario que nos enfoquemos en ello, porque el Salmo 1 comienza de esa forma, la cual dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, y ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Oiga, qué importante esto. ¿Quién es una persona bienaventurada? La persona es bienaventurada aquella persona que medita constantemente en la palabra de Dios. Dice que en su ley medita de día y de noche. Es importante esto, que durante estemos trabajando, durante vayamos a la cama, pues estamos meditando en la palabra de Dios. Eso nos debe de fortalecer en nuestra vida cada día. Ahora, esto implica también de que la meditación implica la oración, y por eso es recomendable que oremos en todo momento, que oremos cada vez antes de digerir nuestros sagrados alimentos, como también es bueno orar cuando vamos a acostarnos, antes de ir a acostarnos, leer nuestra porción bíblica. Una de las cosas, un ejemplo grande que tengo en cuanto a esto es mi madre. Ella todas las noches, antes de dormir, pues lee su porción bíblica. Estos días estuve con ella. Gracias al Señor, el Señor me permitió trasladarme de acá donde estoy. Por eso no grabé esta semana, porque fui a visitarla. Entonces estuvo algo enfermita, pero gracias al Señor que ya está mucho mejor. Y algo que ella siempre hace es que antes de acostarse siempre está leyendo su Biblia, y por supuesto que también la oración. Entonces es importante, eso es lo que va a fortalecer la vida del creyente. Entonces que nosotros debemos cuando habla acerca de meditar en ella, está implicando el hecho de que nosotros en silencio debemos de pensar en ella, debemos en silencio contemplar cada
palabra. ¿Qué es lo que, qué es lo que el Señor nos quiere transmitir a través de cada versículo que vamos a encontrar en su palabra? Vea qué importante es esto, y por eso es que el Señor nos invita a que nosotros meditemos en ella. La palabra de Dios es la que nos va a formar cada día conforme Dios quiere. O sea, es la palabra la que nos va a moldar. Si usted no lee la escritura, si usted no medita en ella, difícilmente su vida va a cambiar. Eso es importante. Yo no sé usted, pero el Señor quiere que nosotros seamos personas diferentes. Y Dios quiere amoldar nuestra vida y la va a moldar a través de su palabra. El Señor no va a ser como algunos hermanitos a veces piensan, y algunas han dicho, algunas personas algunas veces me han dicho, no, es que yo hasta que el Señor no me hable, yo no voy a aceptar a Cristo, me dijo un día alguien. Hasta que el Señor no me haga, no me hable a través de una profecía. Bueno, lo que pude decirles es lo que le podría decir a cualquier otra persona. El Señor nos está hablando en todo tiempo. Es más, el escritor dice que Dios, habiéndonos hablado de muchas maneras a través de los profetas, ahora nos ha hablado a través del Hijo. Entonces nos sigue hablando y lo va a hacer a través de la escritura. Es más, algunas veces, aunque eso no es recomendable, pero hay personas que tienen esa costumbre. Un día de estos nosotros hicimos eso, pero como les dije a ellos, no es de que lo hagamos a siempre, pero vamos a leer lo que, al nomás abrir la Biblia, y vemos qué es lo que el Señor nos va a decir en esa porción. Y que esa vez, hace algunos días que estuvimos en vigilia aquí en la casa pastoral, decimos eso. Y qué hermoso que el Señor nos habla, pero que nosotros antes de abrir la escritura debemos de pedirle al Señor a través del Espíritu Santo que nos hable. Debemos de pedirle al Padre en el nombre de Yeshua HaMashiach que envía ese Ruach Kadosh, el Ruach Kodesh a nuestra vida, y que nos ministre, que nos hable por medio de su palabra, y que cuando nosotros estemos leyendo podamos ver todo aquello que Él quiere decirnos. Es más, en la Biblia el Señor nos está diciendo allá en Jeremías capítulo 33 y versículo 3, y dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, esto es importante porque el Señor quiere confiarnos muchas verdades que están allí en la palabra de Dios, muchas verdades que algunos hermanos mesiánicos las han encontrado por medio de, a través del hebreo. El hebreo es un idioma muy hermoso que tiene bastantes cosas buenas que yo he estado descubriendo a través del estudio del hebreo, pero que yo no considero que solamente eso sea lo suficiente. O sea, que encontremos cosas porque una palabra significa diferentes cosas, sino porque Dios quiere hablarnos a través de ella, directamente por medio del Espíritu Santo. Dice que nos quiere revelar muchas cosas. Entonces es importante que nosotros podamos meditar en la palabra. Eso es lo que comienza el salmista David diciendo, que es importante y es bienaventurada aquel joven, aquel adulto, aquel anciano, aquel niño que medita en la palabra del Señor. Dice, es una promesa tremenda. Dice que es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae. Vea qué importancia tiene, estimado hermano, estimada hermana, meditar en la palabra de Dios, meditar en lo que el Señor quiere decirnos. ¿Por qué? Porque Dios nos habla siempre a través de su palabra.
Por lo tanto, es necesario que meditemos en ella cada día. El Salmo 1 ofrece una descripción útil de los desafíos que el pueblo de Dios puede encontrarse en su día a día, pero también nos enseña que debemos de rechazar todo aquello que al Señor no le agrada. Por eso yo le invito a que usted sea una persona que sea amante a la palabra del Señor, porque es ella la que nos enseña a rechazar el mal, cómo rechazar el mal, y nos invita a que rechacemos los caminos que el mundo ofrece. De hecho, en el mundo se maneja un dicho que dice que todos los caminos llevan, y si todos los caminos llevan a Roma, dijo una persona una vez, también todas las religiones llevan a Dios. Falso. Ninguna religión lleva a Dios. El único que nos lleva a Dios se llama Jesucristo. Entonces, y que a Él lo vamos a encontrar ahí, en su palabra. Por lo tanto, la persona que medita en la palabra, al hacerlo, está recibiendo una instrucción muy valiosa sobre cómo debe de caminar el creyente y poder responder también a aquellos que son enemigos de la fe. La persona que acata las instrucciones, así como dice este salmo, es alguien que puede considerarse bendecido, como dice el versículo 1 del capítulo 1 del libro de los Salmos, lo que se refiere a un estado de ánimo feliz, que no importando la condición en la que puede estar atravesando una persona, si la palabra de Dios está en su mente, no le va a permitir caer en desánimo, caer en esos problemas emocionales que son tóxicos para nuestra vida espiritual, sino por el contrario nos va a mantener siempre en ese camino que el Señor quiere que andemos. De hecho, esa paz nos va a hacer sentir esa paz que el mundo no entiende, que el mundo no tiene. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice el apóstol Pablo. Entonces es importante que nosotros, estimado hermano, estimada hermana, tengamos presente que el meditar en la palabra del Señor es algo bueno. El salmista nos anima a vivir como es debido, al señalar cómo debemos vivir. Es importante que notemos la peligrosa progresión de la advertencia en el versículo 1, donde dice que andar en consejos de malos significa escuchar y prestar atención a las palabras de aquellos que no honran a Dios. Implica dejar que los valores del mundo influyan en nuestra vida. Yo no sé, y bueno, le haría esta pregunta a usted en esta hora: ¿quién está influyendo en su vida? ¿Quién influye más en su vida? ¿El mundo o la palabra de Dios? ¿Quién influye más en su vida? ¿Sus amigos mundanos o sus amigos cristianos? ¿Quién influye más en su vida? ¿La televisión? ¿El internet? Dicho sea de paso, el internet no es malo. La mala administración de este recurso es lo malo. Pero ¿quién influye en su vida? Yo esperaría que su respuesta sea la palabra de Dios, que pueda tener su fundamento ahí y que no se deje manipular por nada de que este mundo ofrece. ¿Por qué? Porque este mundo solamente ofrece maldad. Todo lo que este mundo ofrece no es para bien de nuestra vida. Por eso el versículo 2 dice que lo que nos está diciendo que estar en caminos de pecadores es una referencia a vivir y a fraternizar con
personas malvadas que no respetan la ley de Dios. La progresión luego pasa de permanecer en la proximidad del pecado a sentarse con los escarnecedores, aquellos que se burlan de Dios y sus caminos. En este punto la persona se ha sentido cómoda tanto con la presencia del pecado como con los efectos que produce el tener esta vida. Entonces es importante que nosotros tengamos cuidado en ello, que cuando sintamos que nos estamos aproximando al pecado, alejarnos inmediatamente, no permitir que el pecado avance en nuestra vida. Y lo que dice el salmista, lo que está diciéndonos en este versículo también es la alternativa piadosa a esta progresión es clara. Deleitarse o hallar gozo en los mandamientos de Dios es lo que va a hacer que esta persona se aparte o se aleje de Dios. Si usted ama la palabra de Dios, pues le va a hacer que el pecado, que usted huya del pecado. Pero si usted no ama la palabra del Señor, no ama los mandamientos, entonces se va a hacer más al lado del pecado y se va a apartar de la ley de Dios. Entonces, y que es importante que una de las cosas que yo le ruego al Señor que me ayude a mí, y le invito a que lo haga a usted también, es que nos ayude a entender lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra en cuanto a algo que en este tiempo como iglesia se está fallando, y es la santidad. Pues la santidad cada quien la está viendo como mejor le place, no como la Biblia nos está enseñando que debemos de ser santos. Una palabra importante, una palabra poderosa que el Señor nos invita que nosotros debemos de ser, es ser santos como Él es santo. Entonces, y esto implica, por lo menos para mí, implica una responsabilidad como creyentes de apartarnos de todo aquello que nos aparta de Dios. Y aquí es donde muchas personas a veces no queremos aceptar que somos idólatras. Idólatras de cualquier manera. O sea, idólatra no es aquella persona que tiene una escultura enfrente, no es aquella persona que tiene algo. No, cualquier cosa que nos aparte de Dios. Cualquier cosa que nos aparte de Dios, eso es idolatría. Entonces, su ídolo puede ser un teléfono, su ídolo puede ser la televisión, su ídolo puede ser la computadora, su ídolo puede ser su novia, su novio, su esposa, su esposo, sus hijos. Y esto lo digo con mucho pesar, porque hay muchos padres de familia que sus ídolos son sus hijos. Yo no estoy diciendo que no hay que amar a nuestros hijos, al contrario, debemos de amarles, pero el amarles implica también corregir, implica también ser sensato, ser de acorde a la palabra de Dios. Eso es amar a nuestros hijos, no tolerar el pecado, porque hay quienes que piensan que amar al hijo es tolerarles el pecado. El pecado, bueno, Dios no tolera el pecado. Él ama al pecador, pero no ama el pecado. O sea, es importante que nosotros también seamos como Él es. Entonces, por eso es que el Señor nos enseña a través de este versículo, de este capítulo 1 del libro de los Salmos, que es importante y es bienaventurada aquella persona que medita en la palabra del Señor. Hay muchas maneras de meditar en la palabra, como es orando las escrituras, cantando las escrituras en diversas formas de adoración, participando en el estudio de las escrituras en pequeños grupos ahí con sus amigos, con la persona que se sienta más tranquilo, estudiar la palabra del Señor, dedicar momentos a reflexionar sobre el significado de la palabra. Básicamente debemos aplicar la palabra a nuestra vida cotidiana. Todo lo que hagamos tiene que estar amparado en lo que dice la palabra del Señor. Entonces nuestra vida va a ser una vida
una vida llena de bendición. Nuestra vida va a ser una vida de victoria, porque vamos a ser personas que vamos a meditar en la palabra del Señor, que cuando tengamos que tomar una decisión podamos pensar inmediatamente, ¿qué haría, qué haría Dios en mi lugar? Yo creo que Dios mismo le va a iluminar si usted hace eso. ¿Qué haría Dios en mi lugar? ¿Qué haría Jesucristo en mi lugar? Amén. Es importante esto. Por eso quiero dejarle esta pregunta. ¿Cree usted qué cree usted que significa andar en consejos de malos? ¿Qué cree usted que significa esto? Lo que dice el Salmo 1:1, ¿verdad? ¿Qué cree usted que significa andar en consejos de malos? Ahora, es importante que nosotros reconozcamos que la Biblia nos habla porque también es necesario que nos cimentemos en ella. O sea, cimentarnos en ella es poner nuestra confianza en lo que la palabra de Dios dice. Porque dijimos el tema de esta hora es la Biblia habla a las personas, y si la Biblia es la que nos habla, debemos de cimentar toda nuestra confianza, nuestra fe en la palabra, que es lo que nos enseña los versículos del 3 al 6 del libro de los Salmos. Entonces, el libro de los en el Salmo 1, del 3 al 6, el salmista continúa usando el contraste al resaltar las diferencias entre seguir la palabra y rechazar la palabra. Las acciones de aquellos que encuentran deleite en la palabra conducirán a la estabilidad, como se ve en la vivida imagen del versículo 3. A la vista, aquí hay un árbol plantado firmemente junto a fuentes de provisión y nutrición constante. Eso es lo que una persona logra cuando medita en la palabra de Dios. Tendrá una constante nutrición de su vida, de su alma, de su ser. Eso es lo más importante. Usted podría ser, y como ya lo dije hace un momento, ya tenemos 3 meses de no estar en nuestras iglesias congregándonos, pero si la palabra de Dios la estamos estudiando, si la palabra de Dios la meditamos todos los días, la leemos, reflexionamos en ella, yo estoy seguro que usted está siendo nutrido por la palabra y no hay ninguna debilidad. Lastimosamente sé que algunas personas estos 3 meses han servido y van a servir para dejar a un lado la fe. Pero yo sé que si usted ha sido uno de los que ha estado constantes, estudiando la palabra de Dios, meditando en ella, cantando, adorando a Dios, reflexionando en las escrituras, usted está fortalecido y estamos preparados para seguir congregándonos en el momento que ya lo podamos hacer. Porque gracias al Señor ya falta muy poco, ya vamos a poder congregarnos en nuestras iglesias. Pero como dije, algunos, lastimosamente ya no van a llegar. ¿Por qué? Porque este tiempo les sirvió para debilitarse, porque quizás espiritualmente hablando solamente se alimentaban cuando iban a la iglesia. Y hoy que ya dejaron de asistir por 3 meses, sus vidas espirituales están anémicas. Yo esperaría de que estas personas reflexionaran y que volvieran al camino, volvieran a recapacitar y decir, sí, nos hemos alejado, así como el hijo pródigo, ¿verdad? Que tuvo esa sensatez, aunque ya cuando estaba en las últimas pudo tener esa sensatez y dijo, en verdad, mi padre, los sirvientes de mi padre están bien y aquí estoy mal. Pero me voy a levantar y le voy a pedir perdón. Bueno, qué bueno que así fuera en este tiempo. Hay muchas personas, y lo digo con dolor en mi alma, de que he visto cambios. He visto cambios no para bien, sino para mal. He salido algunas ocasiones a la ciudad y he visto algunas personas que yo conocía como creyentes y que lastimosamente en este momento ya no lo parecen. Digo, ya no lo parecen porque nosotros
hablamos de Cristo aún con nuestro vestuario. Nosotros hablamos de Cristo, presentamos a Cristo con nuestra forma de hablar. Presentamos y la gente sabe que somos creyentes. No es necesario que les digamos, mire, yo soy evangélico. No es necesario que andemos ni siquiera con algo pintado en la frente que diga que somos evangélicos, sino con nuestras acciones, con nuestra forma de vestir, con nuestra forma de hablar, aún con nuestra forma de peinarnos o de cortarnos el cabello cuando vamos a la barbería, ¿verdad? Hablamos de Cristo. Entonces yo he podido observar esos cambios tan sencillos en este tiempo en algunas personas que lastimosamente podría decir y esperaría estar equivocado. Mi deseo es, créame, sinceramente desearía estar equivocado y que solo sea una simple mala observación, una mala observación, pero los hechos hablan por sí mismos. Entonces esperaría que las cosas cambien. ¿Por qué? Porque una persona que se aleja del Señor es como aquella planta que se siembra o se enraiza lejos de una fuente donde va a estar siendo alimentada. Así que por eso es que el salmista dice, más en contraste, los justos son conocidos por Dios. Lo dice el versículo 6. La palabra hebrea que aquí se traduce como conoce es una forma de yada. Entonces, una palabra importante que se encuentra a lo largo de toda la Biblia en hebreo. Esto habla de un conocimiento personal y a menudo expresa la relación entre el esposo y la esposa. O sea que cuando nosotros nos sumergimos en la palabra de Dios, nosotros conocemos la intimidad de Dios y Dios conoce también nuestras intimidades. ¿No le parece que es algo hermoso? De que mire, es tan hermoso esto que desearía que el tiempo se me está acabando ya y todavía no he avanzado mucho, pero esto es bien importante, hermano, hermana, y no quisiera cerrar este estudio sin antes decirle esto, lo importante de tener una intimidad con Dios. Como dije, la palabra que aquí utiliza de conocer es una palabra que se utiliza en hebreo para referirse a los esposos, a la esposa y la esposa. Su uso aquí habla del pacto y la relación de Dios con nosotros. Entonces conocernos incluye actuar en nuestro nombre y a nuestro favor. Nosotros conocemos bien sus acciones, actúan para salvarnos, proveernos, perdonarnos y bendecirnos. Al andar en el camino de la palabra somos conocidos por Dios. Ahora, le dije, es importante que nosotros nos sumerjamos en la palabra para que también seamos conocidos por Dios, así como el salmista. El salmista dice más adelante en el Salmo 23, ¿verdad? Que Jehová es mi pastor y nada me faltará. En otras palabras, si somos conocidos por Cristo, si tenemos esa intimidad, esa relación íntima con Dios, no sé si usted va a estar de acuerdo, pero yo lo creo así. Cuando tenemos esa relación íntima con Dios, no necesitamos pedir nada. Dios nos conoce. Dios conoce nuestras necesidades y Él las va a suplir en su debido momento cuando Él lo crea oportuno. Vea qué importantísimo es esto, que cuando nosotros tenemos esa relación, esa buena comunicación con Dios, antes de que nosotros le hayamos pedido algo, Él estará supliendo todas nuestras necesidades. Así que es importante y quiero dejarle esta otra pregunta. ¿Cómo podríamos describir lo que es estar atrapado y persistiendo en el mal? ¿Cómo podríamos describir lo que es estar atrapados y persistiendo en el mal? Otra pregunta, ¿de qué manera lo ha ayudado la palabra de Dios a establecerse en él mientras atraviesa tiempos difíciles? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Una vez más, ¿de qué manera lo ha ayudado la palabra de Dios a establecerse en él o confiar en él
en Él mientras atraviesa momentos difíciles. ¿Qué nos motiva a vivir como vivimos? ¿Qué forma nuestro carácter e informa nuestros valores? El Salmo 1 nos recuerda que hay una gran diferencia entre andar en la palabra y andar en el mundo. La vida de cristiano es el camino de la sabiduría. El pecado es el camino de la destrucción y de la insensatez. Use la palabra de Dios para formar su vida y guiar su camino. En todo momento debe de usarla. La palabra, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos va a dirigir siempre. La Biblia es la que nos va a proporcionar esa dirección para obrar correctamente. La dirección que necesitamos para obrar correctamente, como nos menciona el Salmo 119 del versículo 1 al 8. El Salmo 119 es yo ya lo mencioné y lo repito una vez más. El Salmo 119 es un poema acróstico que utiliza la letra del alfabeto hebreo. Cada estrofa tiene 8 líneas. Cada línea corresponde a un verso o un par de líneas paralelas, que eso es bueno que nosotros lo estudiemos. Cuando usted, si usted ya pasó por un instituto bíblico, se acordará que todo esto lo aprendemos ahí cuando estamos en introducción al Antiguo Testamento. Por lo menos yo lo he enseñado en esa materia, en introducción al Antiguo Testamento, como también se estudia en los libros poéticos, y también lo vamos a estudiar en hermenéutica, que es importantísimo que usted pueda estudiar todo esto. Son como herramientas para poder entender o poder leer las escrituras. Así que yo le invito a que usted se inscriba también a un instituto bíblico si aún no lo ha hecho, porque el instituto bíblico no es para pastores, como algunas personas lo creen. Hay personas que dicen que cuando están estudiando para pastor, así escuché a algunas personas algunas veces y les dije, tuve que decirles, mire, aquí nadie estudia para pastor, porque el ministerio del pastorado lo da Dios. Y si alguien piensa que porque se ha graduado de un instituto bíblico ya está capacitado para ser pastor, bueno, allá ellos, ¿verdad? Pero yo sostengo eso, los ministerios son dados por Dios. Y hay personas que tienen el ministerio del pastorado y no han estudiado, no han pasado por un instituto bíblico. Pero que es bueno que una persona siempre sea instruida más en la palabra del Señor para que pueda tener más herramientas para hablar la palabra del Señor. Por lo tanto, es importante que nosotros estudiemos. Eso fue un parte, por decir así, un comercial, ¿verdad? Pero hablando acerca de esto, de que cómo está escrito este Salmo 119, como dije, comienza con una letra del alfabeto hebreo y cada estrofa tiene 8 líneas, 8 líneas que componen o corresponden a un verso o un par de líneas paralelas. Este salmo es un pasaje fundamental sobre el valor de la palabra de Dios. Al leerlo, uno encuentra una serie de oraciones sinceras, como por ejemplo, una de las palabras que vamos a encontrar en este salmo es vivifícame, vivifícame. Es una oración que nosotros tenemos que mantener en nuestra boca. Vivifícame, sálvame, enséñame. Son palabras que vamos a encontrar en este maravilloso salmo. Del mismo modo, hay votos de mantener los mandamientos de Dios y de meditar y deleitarse en ellos. Como tal, meditar en el Salmo 119 puede ayudarnos a desarrollar un profundo amor por la palabra de Dios. Así que por eso le decía al inicio de la clase de hoy, no solamente se quede con los textos que le acabo de citar para leer en la clase de hoy, sino que usted léalo todo. Si es posible, lea todo el libro de los Salmos, que allí usted va a encontrar palabras que van a ayudar a su vida.
Entonces es importantísimo que eso lo tenga siempre presente. Las escrituras dirigen al pueblo de Dios a no hacer iniquidades, como dice el versículo 3. Sin embargo, el salmista también deja ver que uno fallará en esta búsqueda. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, dice el salmista. En otras palabras, está diciendo que como humanos algunas veces nos vamos a equivocar, pero que el amar la palabra, el meditar en ella siempre nos va a volver al sendero. Los oyentes pueden aspirar a seguir la palabra de Dios conforme escuchan la guía del Espíritu. Esto implica una resolución de volverse del pecado y dirigirse a Dios. En los versículos 4 y 5 el salmista ora pidiendo ayuda para andar en los caminos del Señor. Y Dios es fiel para darnos esa ayuda que nosotros necesitamos. Si nosotros le pedimos al Señor, Él nos va a ayudar en todo. Él está dispuesto a ayudarnos en todo momento, pero Él le gusta que nosotros vengamos a Él y que le pidamos ese auxilio. Los versículos 6 y 7 marcan un regreso al paralelismo, es decir, cuando atendiese a todos tus mandamientos, y cuando aprendiere tus justos juicios, vea, el énfasis está en conocer la palabra, así como en comprender lo que significa. Por eso, aprender significa internalizar lo que estamos oyendo. Implica aprender y a poner también en práctica a través de la obediencia lo que estamos oyendo. Sin una interacción sincera con la palabra, no vamos a ganar. Lucharemos para poder seguir la dirección en nuestra vida y la dirección que Dios nos señala, pero vamos a tener problemas si no nos apegamos a lo que la palabra nos está exhortando a que debemos de hacer. Por lo tanto, es necesario que en todo tiempo nosotros podamos poner nuestra confianza y nuestra voluntad en atender el mensaje de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque solamente su palabra nos ofrece dirección para pensar correctamente. Oiga, qué importante esto, porque la palabra, y volviendo al tema de la unidad, ¿por qué necesitamos la Biblia? Porque la Biblia habla a las personas y porque ella es la que nos puede proporcionar esa dirección para pensar correctamente. Oiga, nosotros a veces pensamos o tenemos de modelo a otros personajes, pero no hay otro modelo más excepcional o otro que podamos atender el consejo, sino al de la palabra, lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso el Salmo 119, versículos 9 al 11, él comienza de la segunda estrofa y llama al creyente a dar gran valor a la palabra del Señor. El versículo 9 comienza con una pregunta práctica. ¿Cómo puede una persona joven mantenerse pura? Esta es una palabra que debemos de, no solamente los jóvenes, todos, no importa la edad. Entonces, por eso si ahí dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Podríamos aplicarla a diferentes edades. ¿Con qué limpiará el niño su camino? ¿Con qué limpiará el adolescente su camino? ¿Con qué limpiará el anciano su camino? No importa la edad. ¿Por qué? Porque siempre lo vamos a limpiar con guardar la palabra. Así que, ¿cómo puede una persona joven mantenerse pura? La respuesta es clara: vivir de acuerdo con los mandatos de la palabra de Dios. Pero la obediencia externa fluye del corazón. O sea que no es algo que hay personas que obedecen pero a regañadientes. O una palabra que no mucho me agrada es alguna que utilizan algunos cristianos y dicen: si yo no fuera cristiano, haría tal cosa. Recuerdo que una vez dijo alguien que le dé gracias a Dios que hoy soy cristiano.
Quiere decir que el corazón no ha cambiado. Porque cuando una persona ha cambiado, tiene que nacer del corazón y del corazón no va a nacer ese tipo de expresión. ¿Por qué? Porque cuando una persona ha cambiado ya no tiene que acordarse de su pasado, sino que vivir el presente y recordar que todo es gracias a la misericordia de Dios. La obediencia va a fluir del corazón. Hacer lo correcto entonces es el resultado de pensar correctamente y cultivar los valores y deseos mientras buscamos al Señor. Así que ya para ir terminando, porque ya se me hizo más larga la clase, pero es importante esto y me gustaría que cuando estemos ya en la iglesia, pues los que son de acá, pues nos congreguemos y aprendamos mucho más de la palabra. Quiero dejarle otra pregunta. ¿Cómo ha afectado la escritura su manera de pensar y mirar el mundo? ¿Cómo ha afectado la escritura su manera de pensar y de mirar el mundo? Yo sé que si usted es una persona que estudia la palabra, pues su forma de ver el mundo es diferente a como lo ven los demás. La idea de meditar en la palabra puede ser un poco desconcertante. Posiblemente nos sintamos cómodos con las prácticas externas de adoración, mientras que el silencio puede ser una experiencia difícil. Sin embargo, la ayuda y la dirección de Dios a menudo se encuentran en el silencio o en la soledad. No solamente es de alabar a Dios en público, sino que en nuestra intimidad, en la noche, cuando ya esté a solas, solos, pueden meditar en la palabra del Señor. Verá qué rico se siente poder dormir y haber pensado mientras comienza a dormir, meditar en la palabra del Señor. Le garantizo que no va a tener pesadillas. Esa es una de los beneficios de estudiar la palabra. No va a tener pesadillas. Hay cristianos que me han contado, anoche tuve una pesadilla, anoche esto, anoche. No se acostó meditando en la palabra, porque cuando se medita en la palabra no se tienen pesadillas, se tienen sueños hermosos, se tienen sueños en los que, wow, podemos contemplar aún en nuestros sueños la misericordia y la gloria de Dios. Él guarda nuestro sueño. Así que es tiempo, hermano, hermana, que usted pueda dedicar momentos a practicar la disciplina de meditar en la palabra de Dios y escuchar su voz. Sea que usted se encuentre en un ambiente de adoración poderoso o en una contemplación silenciosa, Dios puede hablar claramente a través de su palabra. Nos puede hablar en medio de la gente, como nos puede hablar así. No sé si usted está con otra persona escuchando el mensaje de la enseñanza de hoy o está sola, pero así yo estoy aquí a sola, ya los animalitos ya están descansando, las mascotas por ahí también están descansando, no han ladrado, gracias a Dios. Y es bueno meditar en la palabra del Señor, en el silencio, apagar todo, desconectarse de todo, apagar su celular, apagar la televisión y todo y poder leer, dedicar un momento como lo estamos haciendo en esta hora, poder dedicarlo a el estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque también la palabra de Dios nos informa y la información puede hacernos sabios. La palabra nos hace más sabios cada día. Y eso es lo que nos dice el versículo 97 al 100. El punto central de esta lección es el gran principio de que la palabra de Dios habla a las personas. Es lo que el tema de hoy, ¿verdad? Que la palabra de Dios habla a las personas. Es más que una lista de mandatos y prohibiciones. Nos habla y nos llama a ser y a vivir de una manera muy diferente a la que vive el mundo, al mundo que nos rodea. Dicha vida debe estar arraigada en la sabiduría divina.
El salmista expresó el valor de la sabiduría divina en el Salmo 119, versículos 97 al 100. Entonces es importante que nosotros podamos tener bien claro lo que estamos mencionando. En las escrituras, la definición de sabiduría incluye la capacidad de entender el mundo circundante. No solamente es de que entendamos lo que estamos viviendo, sino que podamos entender también lo que está pasando allá afuera. Vea lo que está pasando en este momento. La gente está turbada, la gente está afligida, la gente está pasando por una psicosis tremenda, un miedo terrible. Pero los que vivimos confiados en la palabra de Dios, claro, tenemos que sujetarnos a las leyes, ¿verdad? A las leyes de nuestro gobierno, pues la Biblia sí nos enseña que debemos de someternos a la autoridad, pero no lo hacemos porque tengamos miedo, sino por obediencia. Pero el mundo allá afuera está haciendo las cosas por miedo. Es muy diferente hacer las cosas por obediencia, así como también el cristianismo, ser creyente por temor o por amor. Yo no sé por qué es creyente usted, porque tiene miedo de que cuando se vaya para el mundo el diablo le dé una sacudida, o porque de verdad queremos estar con el Señor. Pues es lo mejor, la mejor decisión. Así que solamente en la Biblia nosotros vamos a hallar ese entendimiento. Entonces nos va a hacer sabios, nos hace más sabios si nos 119 versículos del 101 al 104. Se ha dicho que el hombre por la verdad y la repulsión por el mal son gustos adquiridos, es decir, y deseos mediante la exposición al bien y al rechazo del mal. El resultado práctico de desarrollar un hambre por la verdad se ve en el Salmo 119. Habiendo establecido ya la calidad y la importancia de la sabiduría a través de la palabra, el salmista señala el poder restrictivo de la palabra. Lo dice el Salmo 100, ahí el versículo 101 y 102 del Salmo 119 que estamos revisando en esta oportunidad, en las herramientas necesarias para identificar y responder adecuadamente cuando es tentado por el mal. En las palabras, estas palabras son hermosas. Este poema es hermoso. El salmista proclama: de todo mal camino contuve mis pies y no me aparté de tus juicios. La palabra de Dios había establecido los límites de la vida del salmista y le había dado el camino correcto a seguir. Y continúa: para guardar tu palabra, porque tú me enseñaste. Qué hermosa declaración del salmista. De hecho, el salmista había llegado a rechazar el camino equivocado, o sea, el camino del mal, a medida que obtenía comprensión de la palabra. Solamente cuando una persona tiene el conocimiento de la palabra, va a poder tener esa sabiduría para poder rechazar el mal. Por eso es importante que nosotros cada día amemos, como dije, la palabra. No es sorprendente entonces que el pueblo de Dios se regocijara con la dulzura de la palabra de Dios. Hoy la palabra todavía enriquece nuestra vida. De innumerables maneras, de muchas formas, la palabra enriquece nuestra vida conforme escuchamos sus enseñanzas y acatamos sus preceptos. Y mientras lo hagamos, vamos a ser felices. A veces la seducción del pecado puede ser difícil de vencer. La tentación es real y el pecado ofrece placer y satisfacción temporal. Sin embargo, la dulzura del momento pronto cambia a una culpabilidad y amargura tremenda, así como el peligro de un futuro castigo, o sea, la condenación, que es lo más tremendo. Entonces, al aprender y obedecer la palabra, disfrutamos de su riqueza
como dulce alimento para nuestra vida y vamos a sentirnos felices de poder agradar a aquel que nos ha llamado para servirle. Así que todos tenemos la oportunidad de experimentar la belleza de la palabra del Señor. Podemos ministrar consejo a nuestros seres queridos o compartir lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Sin embargo, también debemos dejar que la palabra nos revitalice cada día. Difícilmente podremos compartir la dulzura de la palabra si nuestra vida devocional no está bien cultivada. Si nuestra vida devocional no es una vida de santidad, no es una vida en la que la palabra de Dios sea nuestra guía. Entonces, difícilmente. Así que es necesario que como creyentes hagamos un compromiso hoy, que hagamos un compromiso de nutrirnos de su amor, de ese amor por la palabra, que la amemos, que degustemos la dulzura de sabor que nos ofrece la palabra todos los días. Por lo tanto, mi deseo es que esta palabra pueda seguir cultivándose en su vida. Señor, te doy gracias por la lección de hoy, una lección muy hermosa que nos invita a que reflexionemos cada día más en tu palabra, que meditemos en ella, que cantemos tu palabra y que cuando vengamos delante de tu presencia también podamos evocar tu palabra, como por ejemplo aquellas palabras hermosas que encontramos también aquí en el libro de los Salmos. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Sé que esa es una palabra mesiánica, pero también puede ser aplicada a nuestra vida si nosotros amamos tu palabra. Señor, también encontramos en el Nuevo Testamento donde dice: y todo lo que pidieres al Padre creyendo en mi nombre lo recibiremos. Qué hermoso es poder acudir a ti, Señor, y traer a memoria tu santa palabra. Ahora, Señor, te ruego que también mi hermano, mi hermana, el joven, el niño, todo aquel que pueda escuchar la lección de hoy pueda sentirse atraído por estudiar tu palabra en todo momento. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mi estimado hermano, mi estimada hermana, hemos terminado la lección de hoy. La invitación es para el próximo domingo, que esté atento también para que sigamos aprendiendo más de la palabra de Dios. Por hoy, deseo que el Señor me les bendiga. Amén y amén.